Eficiencia y productividad en la sala de prensa. El proceso de impresión típico. Por Carlos Grillo. Este es Miguel. Él es gerente de esta planta de impresión y es responsable que todos los productos se impriman con la misma calidad y a tiempo en esta compañía. No es un trabajo fácil, especialmente porque cuenta con distintas prensas de diferente antigüedad que imprimen distinto. Él es Pepe Prensa. Es el encargado de las prensas. Es el responsable de su operación para que cada trabajo sea impreso a satisfacción del cliente. Usualmente esto demanda tiempo, dinero, genera una cantidad considerable de desperdicio y consume bastante energía. A don Esteban, jefe de Miguel, esto preocupa mucho, pues su función es vigilar los costos para hacer que la empresa sea una operación rentable. Otra de las cosas por las que don Esteban debe preocuparse es por el aseguramiento de la calidad. La calidad de impresión debe ser evaluada para verificar que se encuentre dentro de determinados parámetros de calidad. De manera que si un material debe de repetirse, no importa cuánto tiempo haya transcurrido para la repetición, el resultado debe ser el mismo. La señora Luisa de diseño es la gerente de producto de una importante agencia de publicidad. Ella quiere conducir la publicidad de un nuevo producto de manera de llegar a una gran cantidad de personas. Su cliente es una importante firma productora de refrescos, por lo que es muy importante que en la publicidad del producto se vea reflejada claramente la imagen de calidad que desea proyectar la empresa, por lo que la fidelidad del color es uno de los factores más importantes. Luisa ha creado esta importante campaña publicitaria para aparecer en revistas y periódicos. Se mostrará en las paradas de bus, en máquinas expendedoras, en pantallas interactivas e incluso circulará por la ciudad en los camiones de reparto. La expectativa de Luisa es que en todos ellos se vea igual. Miguel entonces enfrenta un desafío interesante. El arte del producto deberá aparecer con el mismo color, sea que esté impreso en impresoras digitales de pequeño o gran formato, en prensas offset, sobre plástico, papeles de distinto color o foil o polyboard. Y en todos ellos debe aparecer igual. Pero para resolver esto tenemos a Pepe Prensa. Él debe hacer los cálculos necesarios para intentar que el color se reproduzca igual en todos los medios, a tiempo, con el menor costo. Pero el problema es que a veces Pepe se equivoca o simplemente no cuenta con la información necesaria para resolver el problema. Analicemos a nuestro amigo Pepe Prensa. Casi no existe ningún Pepe Prensa que de pequeño dijera: cuando sea grande quiero ser prensista. Cuando a Pepe le preguntan ¿qué hacía usted antes de ser prensista?, las respuestas son de lo más variadas. Pepe aprendió a ser prensista mientras hacía el trabajo. En librerías y bibliotecas es muy difícil o imposible conseguir literatura acerca de teoría de impresión. En Internet, la información que se consigue muchas veces es contradictoria. Las escuelas de artes gráficas por lo general no cuentan con recursos suficientes, maquinaria o información teórica suficiente. En algunas empresas de impresión, el cambio de tecnología a maquinaria nueva por lo general no aporta una gran diferencia en la calidad de producción
en la disminución del desperdicio o en la rapidez del proceso por sí misma, al menos no en la medida de la inversión que se hizo. En realidad, son el esfuerzo y la certeza de las decisiones de Pepe Prensa los factores de mayor influencia. Pregunta: ¿cuál es el activo más costoso que hay en una empresa dedicada a la impresión? Las prensas. Otra pregunta más. ¿Cuál es el ítem más costoso en la estructura de costo del negocio de la impresión? El sustrato, sea papel, plástico, polyboard o lo que fuera. Una pregunta más. ¿Quién es el responsable directo de la manipulación y utilización de ambas cosas? Pepe Prensa. Adicionalmente, ¿quién tiene la responsabilidad que el color se reproduzca correctamente en el impreso? Pepe Prensa. Pepe Prensa tiene que ser una persona muy inteligente para tener la capacidad de solucionar problemas sin contar con recursos teóricos. Tiene una memoria tremenda para poder almacenar inmenso catálogo de problemas y soluciones. Su capacidad de comprensión y deducción son admirables. Sin embargo, el impacto de una decisión equivocada o de una decisión que no se toma oportunamente puede generar crecimiento del desperdicio, pérdida de tiempo y atrasos en la producción, aumento del consumo de energía y otros recursos, incremento de los costos de producción, lógicamente, y el reclamo y la molestia de Doña Luisa de diseño. ¿Qué hacer? Necesitamos afrontar la situación aportando una herramienta acertada, comprobada y aceptada. ¿Qué método usamos para la solución de problemas en el proceso de producción? Nos planteamos la pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puede estar originando el problema? Luego revisamos antecedentes. ¿Cómo solucionamos este problema cuando nos sucedió antes? Planteamos soluciones. Solución A, B y C. Conducimos ensayos en cada una de esas soluciones y si la hipótesis es cierta, entonces el problema está solucionado. Si la hipótesis es falsa o es parcialmente falsa, o sea, el problema no quedó del todo solucionado, sino que cambió, se corrigió a medias, etc. Entonces volvemos a pensar el problema e intentamos otras alternativas. Y luego volvemos a plantear posibles soluciones y así en adelante. No hay análisis, no hay un fundamento teórico, se basa en el ensayo prueba en error. Entonces, ¿qué método usamos para la solución de problemas en el proceso de producción? Saltamos del problema a la solución. Entonces nos preguntamos, ¿se resolvió el problema? Sí. Comuníquese y archívese. No. Pues probemos con otra cosa. Más o menos. ¿Y ahora qué hacemos? Como alternativa está el método científico. El método científico también se plantea la pregunta: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está originando el problema?
Luego viene la realización de una investigación a fondo. Construimos una hipótesis de cuáles son las cosas que podrían estar causando el problema. Probamos las hipótesis con experimentos que pueden ser hechos en laboratorio o en un banco de trabajo o en ensayos a pequeña escala que no comprometan la producción. Analizamos los resultados y planificamos una conclusión. Entonces, si la hipótesis es cierta, el problema está resuelto. Si la hipótesis es falsa, entonces volvemos a pensar e intentarlo de nuevo y volvemos a construir una hipótesis y etcétera, etcétera. Lo importante acá es que se realice un informe al final de todo esto con todas las conclusiones y las investigaciones y entonces eso queda como un fundamento teórico a futuro. Un ejemplo. ¿Por qué tenemos que parar cada 30.000 impresiones para limpiar las mantillas? Como observación en el proceso de investigación, vemos que el régimen de agua es elevado, los colores de medio tono son difíciles de alcanzar, por lo que es necesario abrir más los tinteros. Por esta razón los sólidos se ven más cargados. Tenemos que trabajar con densidades elevadas. Se nota contaminación de los rodillos de tinta en mantillas con fibra de papel. Se construyen hipótesis. La primera es que los rodillos de entintado están mal calibrados o están muy duros y por eso no hay una buena transferencia de tinta. Segunda, la solución de fuente no está siendo eficiente y por ello se usa una gran cantidad de agua. Tercera, si los sólidos se ven cargados y los colores de medio tono se ven débiles, es posible que la compensación de la ganancia de punto esté muy recortada en la preprensa. Se prueban las hipótesis con experimentos. Se revisan los rodillos y se concluye que están en buen estado. Se controlan las durezas, se ve la calidad de la superficie, se ve que todo está bien, el rodillo está limpio. En realidad el problema parece no ser los rodillos. Segundo, la solución de fuente. La revisamos, vemos la dosis, se compara con los datos del fabricante y se concluye que la solución de fuente está bien preparada. Tercero, se observa que la ganancia de punto, al medirla con el instrumento, es de 5%. La de ganancia de punto establecida en la preprensa debiera ser un 16%. Según el perfil ISO Coated versión 3 que estamos manejando. En función a los resultados, entonces planificamos una conclusión. Y la conclusión es que se sugiere hacer un fingerprint para establecer la ganancia de punto real de prensa y así modificar las curvas de compensación en la preprensa. Una vez implementadas las curvas de compensación de preprensa de acuerdo a las mediciones del fingerprint, entonces se hace la prueba ahora sí en producción y se concluye que el problema está resuelto. Entonces se llega a la conclusión que el método científico debe aplicar un fundamento teórico en el análisis del problema. ¿Qué fundamento teórico necesita PP Prensa? Fundamentos de física. Conductividad del agua. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Corriente eléctrica. ¿Qué es la tensión superficial y en qué nos beneficia o perjudica? ¿Cómo se percibe el color? ¿Cuál es la ciencia del color? ¿Qué es la luz y en qué medida influye en la apreciación del color? La ganancia de punto y cómo se utiliza para mejorar el proceso de impresión. La placa litográfica y las diferencias entre sus diferentes superficies.
Fundamentos de química. Ácidos y bases. ¿Qué efecto tiene el pH en el proceso de impresión? ¿Qué son los agentes tensoactivos? ¿Para qué sirven? ¿Qué función tienen en el proceso de impresión? Solventes, resinas y barnices. ¿Cómo es el proceso de secado y curado de la tinta para las diferentes aplicaciones del proceso offset? Mecánica. Funciones de los sistemas de entintado y humectación de la unidad de impresión offset. Efecto de la presión y velocidad de los rodillos. Mantillas. Acabados de superficie. Temas adicionales. Función del alcohol isopropílico. Propiedades de resistencia de las tintas. Resistencia a la luz, resistencia al álcali, resistencia al baño de soda cáustica, etc. Mezclas de color. Consideraciones para la impresión de empaques de alimentos. Tecnología UV. Tintas, barnices, UV LED. Manejo de barnices acuosos. Utilización del espectro densitómetro. ¿Cómo implementar un programa de capacitación para PP Prensa? Busque ayuda. No lo haga solo. Busque aliados cercanos a su zona geográfica y que sean accesibles. ¿Qué tipo de ayuda buscar? Pues aquella que se base en el método científico, que tenga un sustento teórico, que tenga conocimiento del campo. No solamente que dicte o dictamine qué es lo que se debe hacer en un caso u otro, sino que tenga el sustento apropiado. El tiempo que se va a emplear para esto es mediano plazo, 1 a 2 años. Por supuesto, los resultados van a ser visibles desde el principio, dependiendo de la apertura del personal y del apoyo de la alta gerencia. Es preferible que el lenguaje utilizado en la capacitación sea el mismo idioma utilizado por todos los participantes. En lo posible, evitar traducciones. El material, los temas, el enfoque que se le dé a la capacitación debe ser dirigido a la realidad actual de nuestro ambiente. Debe ser adaptado a la situación local. Debe ser continuo, consistente. No debe dejarse suspendido, debe aplicarse el tiempo necesario. Una sola clase no basta, una sola vez no es suficiente. Muchas gracias.